El estudio de esta noche es sumamente importante y en cierta medida nos apartamos del tema netamente profético, pero es algo sobre lo que los profetas hablaron bastante. La lección se titula esta noche Nacido en un río, y como solemos hacer, comenzamos con una historia de la Biblia, pero esta historia se basa en algo que sucede en el segundo libro de Reyes. Algunos han escuchado acerca de un individuo que se llama Naamán. Naamán fue un general poderoso, lleno de valor, un hombre que había sido utilizado por el Señor. Y todo lo que se dice de él es muy bueno, hasta que llegamos al lugar donde dice pero, y las últimas 5 palabras, era leproso. Tenía todo a su favor, era un hombre de éxito, había logrado mucho, era rico, famoso, valiente, respetado, pero luego cayó con la peor enfermedad de los tiempos bíblicos. No había cura para ella, nada para impedir su avance, y simplemente se identificaba a la persona como inmunda y separada de los seres amados. Una enfermedad mortal. Y a través de la Biblia, la lepra se compara con el pecado. Y Naamán ya no podía abrazar a su familia. Al andar por las calles de Damasco, las personas evitaban encontrarse con él, y esto producía una terrible estigma. ¿Y de qué sirve si eres fuerte, valiente, rico, famoso y estás muriendo? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde el alma? Pero era leproso. No importa lo que logres en esta vida, nunca tendrás felicidad duradera siempre y cuando tengas la enfermedad del pecado, porque es mortal y va carcomiendo tu vida lentamente. Mientras Naamán esperaba lo inevitable, nos dice la Biblia que él tenía una sirvienta joven que servía en la familia. Fue capturada en una de las redadas en las que los asirios incursionaron en las regiones nórdicas de Israel. Ellos iban y se llevaban a las gentes de los campos y las vendían en cautiverio, así como José fue por sus hermanos. Esta joven, en lugar de amargarse, ella pensó, bueno, si Dios usó a José, tal vez Él me puede usar a mí. Al ver que su maestro había caído con esta enfermedad, le dijo a su ama: si mi amo, Naamán, fuera con el profeta Eliseo, él le sanaría de su lepra. Eliseo fue ese gran profeta del Antiguo Testamento que recibió doble porción del espíritu de Elías. A decir verdad, todos los que llegaron con Eliseo en la Biblia, él respondió sus oraciones y les hizo un milagro. Algo como Jesús, aún el nombre es similar. El nombre de Jesús es Yeshua, significa Jehová es Salvador. El nombre de Eliseo es Elohim es Salvador. Así que cuando estás en el lecho de muerte, estás desesperado. Y cuando esta niña se lo dijo con tanta confianza, el profeta Israel te sana, él estaba listo para intentar cualquier cosa. Así que consiguió permiso del rey de Asiria para ir con el rey de Israel, y él se llevó consigo un rescate de rey, millones de dólares al tipo de cambio actual, para pagar por su sanidad. Es algo similar a las cuentas médicas de hoy, ¿verdad? Y llega con el profeta Eliseo, y Eliseo ni siquiera sale a verlo. Envía a su siervo Giesi y le da el mensaje: ve, y esto lo vemos en 2 Reyes 5:10, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y serás limpio. Su lepra había avanzado tanto que tal vez había perdido alguno de sus dedos, y no solo eso, regresará, pero quedarás limpio de la enfermedad. Bueno, cuando Naamán había escuchado esto, primero se sintió insultado porque cuando fue con el rey le dijo: no te puedo ayudar. Después fue con Eliseo y él le manda un siervo. Y él es general, está acostumbrado de tratar con gente prominente, con prestigio. Y luego, ¿cómo lo interpretas? Cuando alguien te dice: tienes que ir a lavarte. ¿Qué se implica con esto? Tienes que ir a bañarte. ¿Qué significa? Si alguien te dice: tienes que irte a bañarte 7 veces, ¿qué significa? Pero hay más. ¿Alguna vez has visto el Jordán? Casi nunca está transparente. Es literalmente el río más bajo del mundo. No hay río que corra más bajo que el lugar donde el Jordán llega al Mar Muerto. Y más o menos agarra todo las cosas que vienen de las colinas de Judea, y normalmente es café o verde, y si alguien te dice: ve a lavarte 7 veces y en un río sucio,
Alguno, hace años, cuando los niños se bañaban, tenías varios hijos y todos compartían una misma tina de agua. ¿A alguno le tocó bañarse al final? Ese era yo, no sé por qué. Siempre decían que nadie quería bañarse después de mí. Pero sugiere entonces que está sucio y eso ofendió a Naamán. Y dice que se dio la vuelta y se fue enojado y dijo entre sí: ¿acaso no son los Abana y Farfar, ríos de Damasco, más limpios que todas las aguas de Israel? Pude haberme quedado allí, bañado allá en esos ríos, y por lo menos debió haber salido y haber pasado la mano y haber sanado la lepra. Y eso le insultó su orgullo, fue ofendido. Así que se fue rumbo a la casa, con todo su séquito, custodiando los tesoros y los carros. Pero en camino a casa, se dio cuenta que iba a casa a morir, y él tuvo que ir cerca del Jordán en camino a casa, y al pasar cerca del Jordán, sus siervos le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera dicho que hiciera algo extraordinario, como ir a matar a 100 filisteos, lo hubieras hecho. Pero te dijo: báñate en el río, ¿por qué no lo haces? Y finalmente se humilló a sí mismo: bueno, ¿qué voy a perder? Voy a morir en casa. Así que se detuvo, bajó del caballo y fue hasta el río, se quitó el armamento. Ya ven, el Señor le había dado varios mensajes a Naamán. Le dio un mensaje a través de la niña, le dio un mensaje a través del siervo de Eliseo, y ahora le da un mensaje a través de su propio siervo, los guardias. Y él pensaba que su problema era la lepra, no, era el orgullo. Y eso es donde el diablo cayó. Dios esperaba que él se humillara. Y finalmente se quitó el armamento y todas las medallas y los puso ahí al lado del río y bajó tal cual era. Y se sumergió en las aguas fangosas del Jordán, y al emerger seguía con lepra. Miró a los soldados y dijo: mira, es una pérdida de tiempo, ¡qué humillación! Y ellos dijeron: amo, el profeta dijo 7 veces, no te detengas, ya casi llegamos. Así que se sumergió 2 veces, 3, y seguía la lepra igual que siempre. Y espérate, no, 7 veces. Y él bajó 4, 5 veces, 6 veces, y cada vez que se sumergía, él pensaba: bueno, me estoy lavando la lepra y también su orgullo. Y finalmente, después de la 7ª vez, al emerger, dice la Biblia, su carne fue restaurada y estaba limpio. No solamente fue sanado. ¿Tú crees que estaba feliz? Dice la Biblia que la carne era como la de niño. ¿Qué acaso no es bonito? Es un soldado. Imagínate un soldado, un general con piel de bebé, salió del agua. Y sus soldados dicen: ¡qué lindo, Señor, que podemos apretar el cachete! Te ves tan nuevo, tan vital. Pero es lo que hace Dios para nosotros, nos lava la lepra y llegamos a ser como niños pequeños. El cristiano es un soldado con piel de bebé. No pierdan el punto importante aquí. ¿Le importan los números a Dios? ¿Fue limpiado la 3ª o la 4ª vez cuando Dios dijo la 7ª? Cuando Dios dice: yo bendigo el 7º día, ¿tú crees que le importa el día al Señor? Dios lo dice en serio, y Él tiene una bendición para nosotros al obedecer y hacemos lo que Él dice. El mensaje allí: el río Jordán es un tipo de una limpiada del pecado, y es más adelante cuando Jesús se bautiza y Juan el Bautista inicia su ministerio. Durante la mayor parte de los estudios proféticos estamos viendo las diferentes verdades bíblicas, pero todas esas verdades carecen de valor si no has comprometido con Jesús. Y la presentación de esta noche y este fin de semana nos vamos a meter en algunos de los temas bíblicos más serios. Ven el anuncio, quién es el anticristo, la marca de la bestia. Son verdades muy pesadas y serias. Las maldiciones más grandes de la Biblia están en Apocalipsis 13 y 14, cuando habla acerca de aquellos que reciben la marca de la bestia. Y como para poder apreciar espiritualmente estas cosas, creo que es importante para sus propias vidas, como para decir: me he humillado a mí mismo, me he rendido al Señor y quiero ser lavado. El estudio es cómo recibir ese lavamiento del cual Jesús habla y nos hace la criatura nueva. Está relacionado con el bautismo, y Naamán realmente se está bautizando. Pregunta número 1. ¿Qué profeta del Nuevo Testamento bautizaba en el río Jordán?
Podemos ver la respuesta en Mateo 3, 1, 5 y 6. Y la respuesta está aquí en la pantalla. Y lo pueden llenar allí en la lección. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Él era el antecesor de Cristo para preparar el camino. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y fueron bautizados por él en el Jordán. Por los millares llegaban las personas de las ciudades a este lugar remoto, al lado del río, para escuchar a este predicador primitivo allá en el desierto, entre los catedrales de los cañones, diciendo: preparad el camino del Señor, viene el Mesías, hablando de su primera venida. Y mostrar que se estaba preparando para la primera venida, debían humillarse a sí mismo, arrepentirse, y el bautismo fue el compromiso, la ceremonia que sellaba el trato. Dice: estoy buscando a Dios, estoy tomando la decisión en la vida. Así que eso simbólicamente era ese lavamiento. Número 2, qué gloriosa ceremonia bíblica simboliza la limpieza de la lepra del pecado. Lo vemos en Hechos 22, 16. Dice a Pablo: levántate y sé bautizado y lava tus pecados, invocando su nombre. Así que el bautismo es un símbolo claramente de lo que hacemos, que reconoce que nuestros pecados son limpiados. Típicamente, al ser bautizados, bajaban al río. No tenía que estar el río, pero debía haber suficiente agua donde se podía sumergir a las personas. Era un nacimiento nuevo. La resurrección representaba un matrimonio. Era un comienzo nuevo. Y no sé de ustedes, pero ¿alguna vez han deseado volver a iniciar? Acabo de recordar la profecía. Isaías, el profeta, al comenzar su profecía, hay muy pocos profetas del Antiguo Testamento que han tenido más profecías que Isaías. ¿Recuerdan cuando él empezó en Isaías 1? Al prepararse para introducir las profecías profundas, dice en el capítulo 1:16, lavaos y limpiaos. ¿Qué significa eso? Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien. Es lo que hacemos aquí, aprendemos. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, estamos a cuenta, y si vuestros pecados fueren como la grana, si acaso se sienta así, como la blanca nieve serán emblanquecidos, como si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quieres y oyereis y comeréis el bien de la tierra, y si no quisiereis, fuereis rebeldes, seréis consumidos por espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Así que este fue un mensaje de todos los profetas apocalípticos en la Biblia. Humillaos, ríndete, consiga un nuevo inicio, ser lavados, y luego introduce estas profecías profundas. Y también es así en el Apocalipsis, habla de cómo ser limpiados en los mensajes de las iglesias. Número 3. De acuerdo a la Biblia, ¿cuántas clases de bautismos son aceptables? Vamos a dejar que la Biblia nos dé una respuesta a esto. Efesios 4:5. Leámoslo juntos. Hay un Señor, una fe y un bautismo. Y no solo hay un solo Señor y una verdad en la que nos bautizamos, también hay solamente un método bíblico de bautismo, como lo vemos de tapa a tapa en la Biblia. A decir verdad, la misma palabra bautizar proviene del vocablo griego baptizo, y eso significa que algo es zambullido, sumergido, hundido. En la literatura antigua, cuando teñían tela, en griego antiguo, cada vez que teñían decían que baptizo la tela en la tintura. Por lo contrario, si lo rocía, queda con lunares de tintura. Lo sumergían, lo zambullían, que saturara todas las fibras, y es lo que Dios quiere que hagamos, que vayamos y experimentemos esta ceremonia de consagración total a Él. Y por esto, la ceremonia realmente significa algo. Algunas cosas son sagradas y no debiéramos tocarlas. Colosenses 2:12. Pueden leer ahí que dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe por el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Así que una de las cosas que representa el bautismo es la sepultura. El hombre viejo es crucificado con Cristo.
está muerto y enterrado. Cuando la persona es sumergida, contiene la respiración, al menos momentáneamente. Esto simboliza la muerte. Al emerger, vuelve a respirar, y esto representa la resurrección y un nuevo comienzo, una vida nueva. Si tus padres te piden que entierres la basura y la sacas y le echas un poquito de tierra arriba, y al día siguiente la familia se pregunta por qué los mapaches lo desparramaron por todo el patio, dice, bueno, lo rocié. No, te dijimos que lo enterraras. Y es lo que queremos que suceda con nuestros pecados, ¿verdad? Que estén enterrados debajo de la sangre. Número 5. Jesús es nuestro ejemplo. ¿Cómo fue bautizado? Ahora, el cristiano es que, un seguidor de Cristo, ¿tienes alguna duda de que se hace una diferencia si uno se bautiza? ¿Cómo fue bautizado Jesús? Podemos leer en Marcos 1, 9, 10. Jesús vino y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando salió del agua, vio abrirse los cielos. Es difícil perder el simbolismo presentado aquí. En primer lugar, Juan bautiza en un río. Si el método bíblico del bautismo fuera derramar o rociar, y no se molesten si fueron rociados algunos de ustedes, bueno, ¿qué me está diciendo? ¿Que mi bautismo no es válido? No se distraigan. Si ese fue el método bíblico, ¿por qué necesitó un río? Él lo pudo haber hecho con una cantimplora en Jerusalén. No necesitas un río. Es más, nos dice, si leemos el siguiente versículo, ahí en la lección, Juan 3:23, en realidad es una nota para Juan, el Bautista. También bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. ¿Por qué necesitaba ese lugar? Porque había muchas aguas. Y cuando tenemos tantas personas que tendrían que ser sumergidos, necesitabas algún lugar bastante profundo. Y esta es una foto del Jordán. Pregunta número 6. ¿Cómo bautizó Felipe al tesorero de Etiopía? Dice la Biblia que Felipe, que era un diácono y después fue evangelista, fue conducido por el Espíritu Santo y dice, quiero que vayas al desierto, allá cerca de Gaza. Y no estaba seguro por qué el Señor lo conducía, pero cuando fue, vio al tesorero de la reina Candace de Etiopía, que estaba en su carruaje, era etíope, y él leía de Isaías acerca del Mesías, la profecía del Mesías. Y se está estacionado leyendo en voz alta, y Felipe le escucha leer Isaías 53 diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y es la profecía de Jesús. Felipe le pregunta, ¿sabes lo que lees? Él dice, bueno, necesito a alguien que me pueda ayudar. Yo se lo puedo explicar. ¿Por qué no te subes al carruaje conmigo? Y es el primer ejemplo de uno que pide ride en la Biblia. Así que se sube al carruaje y predica acerca de Jesús como el cumplimiento de esta profecía. Al hombre se le conmueve el corazón. Es un judío y creyendo en Yahweh, que había venido a Jerusalén a adorar, está en camino a Etiopía y dice, no quiero regresar sin tomar esta decisión del bautismo. Y tú eres uno de sus discípulos y estás calificado para hacerlo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pues nada, si tú crees de todo corazón. Y es lo que nos dice ahí en Hechos 8, 38, 39. ¿Qué sucedió? Encontraron un poquito de agua allí, dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Si vas a rociar, pues los dos no estarían en el agua, tanto Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y luego, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Es el primer ejemplo de la Biblia cuando alguien es transmitido de un lugar a otro. Es literalmente lo que pasó. Él salió del agua y el etiopeo iba a alabar al Señor y ¡pum! Felipe desapareció. Y Felipe ve que está en Jope, caminando por el camino. Dios tenía otra cosa que él pudiera hacer rápidamente. Lo sacó hasta el desierto, bautizó a un solo hombre. ¿Y sabe por qué? Ese hombre, como líder, llevó el Evangelio a Etiopía. Y ese hombre llegó a ser mensajero a todo su país y era muy importante ser alcanzado. Así que pueden ver de estos ejemplos en la Biblia, y cada ejemplo en el que alguien es bautizado en la Biblia, todo es por inmersión. Número 7. ¿Qué otras verdades están simbolizadas por el bautismo? Romanos 6, 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte. Él, ya lo vimos esto, pero sigue diciendo, por el bautismo, a fin de que como Cristo
fue resucitado de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros debemos andar en qué tipo de vida? Una vida nueva. Cuando eres bautizado, representa, es que vas a tener un comienzo nuevo. ¿No te gustaría saber que puedes hacer algo? Y puedes simplemente quitarte el pasado y experimentar un nacimiento nuevo y ser una transfusión divina y saber que has sido perdonado por todos los errores que has cometido. Dios lo puede hacer por amor y Él tiene el derecho de hacerlo porque Jesús ha cambiado el lugar contigo y Él te está dando su nueva vida. Y entonces, porque aprecias lo que ha hecho por ti, porque Él murió para darte este nuevo comienzo, caminamos en qué tipo de vida? En la novedad de vida. Así que la preparación para caminar en la novedad de vida va junto con el bautismo. Pero notan, es no solamente como una muerte y entierro, sino una resurrección. Hay algunos que dicen, debemos ahora guardar el domingo como el sábado en honra por la resurrección. Si ustedes han escuchado esto, quiero ver sus manos. Muchos lo han escuchado. Al inicio lo pregunté, pero no existe un texto bíblico que nos lo indique, pero sí hay uno que nos dice que hay algo que debemos hacer en conmemoración de la resurrección. ¿Sabe lo que es? El bautismo. Este es un símbolo de una muerte, entierro y resurrección. Él no creó un nuevo sábado porque no había nada malo con el antiguo, pero el bautismo es un indicador que creemos en un Señor resucitado y salimos de las aguas y estamos dispuestos a vivir una vida nueva. Romanos 6, 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así que el bautismo es un símbolo de la muerte, en sepultura, resurrección, vida nueva. Es como si el viejo hombre está muerto y enterrado y llega a ser criatura nueva. Todas las cosas viejas han pasado y todas las cosas son nuevas. También nos dice la Biblia que el bautismo simboliza el nacimiento. Tú sabes, cuando una persona baja el agua brevemente, un bebé antes de nacer está en un receptáculo de agua. Y entonces al surgir, lo primero que queremos ver es que respire. Y yo sé que el modelo antiguo era que el doctor lo tomaba de los pies y le daba una nalgadita y entonces ellos gritaban y todo el mundo estaba feliz. Eso significa que estaba respirando. No recuerdo cuál. Bonnie ha de recordar, uno de nuestros muchachos, a Karen, la tenían con oxígeno. Stephen, antes de nacer, Karen estaba con oxígeno y él estaba tan bien oxigenado que al nacer no quería respirar. Estaba rosita, estaba bien, pero no quería respirar. Y después de un tiempo, él tuvo el deseo de respirar y nosotros empezamos a respirar mejor cuando él empezó a respirar. Y cuando la persona está debajo del agua, salen como si fuera un nacimiento, un nuevo nacimiento. Y todos necesitamos ese nuevo nacimiento también. Pregunta 8. ¿Cuán importante es el bautismo para un cristiano? Marcos 16, 16. Esto es muy importante. Y uno se pregunta, Pastor Doug, ¿por qué hablas de esto? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, noten que no dice que el que no es bautizado será condenado. Dice, el que no creyere será condenado. Pero el que cree y es bautizado, ahora sí, ¿quién lo dijo? Jesús. ¿Será importante para que nosotros hagamos una prioridad de lo que hace Jesús en su prioridad? El capítulo donde uno encuentra Juan 3:16, también está Juan 3:5. Y le habla a Nicodemo en la misma conversación y él le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Mira nomás, Pastor Doug, ¿me estás diciendo que nadie que no ha sido bautizado va a llegar al cielo? No, eso les voy a explicar. En primer lugar, en este versículo donde Jesús dice que a menos que nazca del agua y del Espíritu no puedes llegar al reino de los cielos, necesitas ambos nacimientos. Una persona puede nacer del agua. Y aquí Jesús hace referencia al bautismo del agua. Algunos cristianos opinan de que lo que Jesús dice aquí es que a menos que el hombre nazca naturalmente de una mujer, al salir del receptáculo del agua y del Espíritu, no podrán entrar al reino de los cielos. Pero el contexto de Juan habla del bautismo y es redundante decir que a menos que nazcas de una mujer y de un espíritu. ¿Hay alguien que aquí no haya nacido de una mujer? Bueno, pues uno nunca sabe en estos días. Pero la Biblia dice que a menos que nazcas del agua
Y al hablar del bautismo en el agua es algo que tú eliges, y el Espíritu es algo que Dios elige. Tú no puedes entrar al reino de los cielos. Les voy a dar un ejemplo. Pablo dice en 1 Corintios 10 que los hijos de Israel, siendo salvados de la esclavitud de Egipto, es un símbolo de la salvación. Después de sacrificar el cordero, Dios bautizó a toda la nación en el agua al pasar por el Mar Rojo y en el Espíritu, con la columna de fuego. ¿Verdad? Los discípulos fueron bautizados por Juan en el agua, cuando él dice, bueno, yo los bautizo en el agua, pero el que viene después de mí, él es más poderoso que yo, y yo no puedo ni siquiera atar sus zapatos. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y eso lo podemos leer en Hechos, capítulo 2. El día del Pentecostés, estaban todos reunidos, unánimes de espíritu, y escucharon la voz del viento, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos con lenguas de fuego. Así que el Señor quiere que tengamos los bautismos completos para poder estar preparados para ese nuevo comienzo. Es un lavado donde tú te entregas a ti mismo. Yo escojo, el Espíritu, Él lo escoge. Cuando Jesús fue bautizado, Él recibió los dos a la misma vez. Él fue bautizado por el agua y Él descendió sobre él el Espíritu Santo. Tú y yo posiblemente conocemos a personas que han sido bautizadas por el agua, pero no parecían haber sido bautizados en el Espíritu. Pero necesitamos a ambos. Así que esto es muy importante. A menos que lo tengas, no podrás entrar en el reino de los cielos. Ahora, Pastor Doug, ¿y qué el ladrón en la cruz? Él no fue bautizado. ¿Y cómo era el cielo? Cuando Jesús fue bautizado para lavar sus pecados. La Biblia dice que aquel que no conoció pecado, Jesús fue inmaculado, nunca pecó, y por eso puede pagar nuestro pecado. Y si el bautismo es un símbolo de que son lavados tus pecados, entonces ¿por qué lo fue Jesús? 3 razones. Jesús fue bautizado en primer lugar como ejemplo para nosotros. Él dijo, ejemplos he dado para que caminen como yo camino. Él fue bautismo para mostrarnos que es algo importante que debemos hacer. Cuando Él llegó por primera vez con Juan el Bautista, lo reconoció como el Mesías. Dice, espérame tantito, tú debes bautizarme a mí. Tú eres inmaculado. Y Jesús dijo, no, permite que sea así para que cumplamos toda justicia. La segunda razón por la que fue bautizado es, Él fue bautizado porque es un símbolo para aquellos que no pueden ser bautizados. Hay algunas personas que posiblemente estén en un hospital, estén en el lecho de muerte y están atados a máquinas o posiblemente en prisión y están tomando una decisión de aceptar a Jesús. ¿Tú crees que Dios va a decir, no, como no te pudimos desconectar de todas estas máquinas del hospital para bautizarse, no vas a ser salvo? He orado con personas ahí en su lecho de muerte. Los he invitado a aceptar al Señor. Y creo que Dios escuchó su oración. Así que creo que Jesús fue bautizado y les dará el crédito por su bautismo. Y Él nos ha dado un ejemplo y otras razones. El bautismo de Jesús marcó el lanzamiento de su ministerio. Nunca oímos acerca de los milagros hechos de Jesús o las enseñanzas aparte de cuando tenía 12 años de edad y hablaba en el templo, pero no se menciona nada específico. Solo dice que los maestros se maravillaban, pero Él inició su ministerio público con el bautismo. De igual manera, el bautismo debiera representar una vida nueva, viviendo para Dios. No importa los dones que tengas, úsalos para Dios. Así que Jesús fue bautizado y también aprendemos la otra noche que marcó el fin de esa profecía de 483 años en Daniel 9, número 9. ¿Qué bendita ceremonia puede ser comparada con el bautismo? La respuesta, Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Es como si la novia se viste de novia y es un símbolo de pureza y nuevo comienzo. Esposos, dice la Biblia, amad a vuestras mujeres, así como Cristo también amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que cuando una persona se bautiza, es así como un matrimonio hasta cierto punto. Es una ceremonia donde muestra que está consagrándose a sí mismo a Dios. ¿Cuánto debe conocer una persona antes de bautizarse? Bien, debemos conocer las cosas básicas. Deberíamos
por lo menos decir que comprendemos que hemos hecho un compromiso con Dios y que vamos a cumplir las enseñanzas de Jesús, y eso lo enseña con la Biblia. Pero ¿será que tienes que esperar a conocerlo todo? Aquellos que están casados aquí, ¿ustedes aprendieron algunas cosas después de haberse casado acerca de la persona con quien se casaron? Pero cuando las personas no saben algo antes de su matrimonio, aquellos que se conocen en Las Vegas y se casan el mismo día, normalmente eso no funciona bien, ¿verdad? Así que hay que darse el tiempo para conocer en lo que se están comprometiendo. Cuando la gente viene conmigo y dicen, entregaré mi vida a Jesús, me quiero bautizar, le respondo, maravilloso, vamos a prepararte, es muy importante. Y me aseguro que estudien y que comprendan en lo que se están metiendo. Pero cuando una persona baja al agua, eso representa que al surgir están dejando atrás su vida vieja y comienzan una vida nueva. En ocasiones las personas llegan conmigo y me dicen, mira, pastor, me quiero bautizar, pero si solamente me bautizas voy a dejar de fumar y de tomar. Yo le digo, no, así no funciona. Debes dejar estas cosas a un lado. Cuando la gente venía con Juan el Bautista antes de bautizarse, él les decía, tráeme los frutos del arrepentimiento. Es decir, debiera haber evidencia que estás listo para dejar a un lado tu vida antes de la ceremonia. Le hago una pregunta a las damas aquí. Si un hombre, suponiendo que no eres casada, y él viene y te dice, te amo, me quiero casar, pero a ti no te importa si todavía sigo saliendo con Jane y Sally, ¿verdad? Un poquito. Pero te lo prometo que cásate conmigo, pero voy a dejar de hacer eso. ¿Alguien aceptaría una propuesta de estas? Así, cuando la gente viene conmigo y dice, bueno, si tan solo me bautizas, yo creo que puedo detenerme. Bueno, el bautismo en la Biblia, el agua sigue siendo H2O. Es un compromiso. El nuevo nacimiento sucede antes. Los apóstoles fueron bautizados por Juan el Bautista, pero fueron llenos del Espíritu Santo en el Pentecostés, 3 años y medio después. No digo que hay que esperar tanto tiempo, pero tal vez no sucede a la misma vez. Recuerdo haber ido a un pastor cuando acepté a Jesús, seguía fumando. Fui con el pastor y le dije, pastor, quiero bautizarme. Bueno, ¿y cómo te va con los cigarros, Doug? Y le respondí, el Señor sabe que lo amo y eso no lo cuestiono, dice él. Pero el bautismo representa un nuevo nacimiento. ¿Y qué tipo de testificación sería? Me acabo de bautizar y le echas humo en la cara. Jesús me liberó. Y bueno, échame otra cerveza. Bueno, no, eso no funciona bien. Debes tener evidencia de que has sido liberado de alguna de estas ataduras obvias que atan a las personas. Bueno, eso no significa que debes sentir que eres perfecto antes de ser bautizado. Pero tampoco quieres estar noviando con el diablo, ¿verdad? Así que, sí, es como el matrimonio. Y tal vez voy a regresar a esta ilustración después. Número 10. ¿Qué mandato dio Jesús a sus discípulos precisamente antes de su ascensión al cielo? Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿haciendo qué? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, cada vez que imparto uno de estos seminarios sobre profecías, siempre incluimos el tema del bautismo porque fue una prioridad con nuestro Señor. Quiero que vayan a enseñar, enseñen las profecías, pero donde quiera que vayan. Diles que no solo quiero que sepan, quiero que comprometan sus vidas a mí. Así que no nos hace nada de bien comprender el tema de la bestia, la marca de la bestia, el Armagedón y la segunda venida y todos los demás temas, si no hemos entregado nuestro corazón a Dios, porque el diablo también entiende esos temas. Pero eso no lo va a salvar. El bautismo es tan importante para el cristiano como una boda es para un matrimonio. El bautismo es muy similar a la boda en un matrimonio. Es la ceremonia donde haces oficial, haces público la decisión de aceptar a Jesús. Y el simbolismo es muy importante. Yo sé que hay personas que tienen miedo, en realidad, del agua. Hablé con una persona acerca del bautismo y él me dice, mira, ¿sabes por qué me he esperado tantos años? Porque tengo un pavor. Algunos tienen hidrofobia. Tengo temor de que alguien me ponga debajo del agua. Y ya sabes, cuando una persona es bautizada por inmersión, y es el único método que menciona la Biblia, los sumerges brevemente y los vuelves a sacar, no los sostienes abajo, todavía no pierdo a ninguno y he bautizado miles. Supe de un ministro en el norte de California que bautizaba a un hombre en un lago
y toda su familia se había reunido. Él había sido un verdadero pillo y su conversión había sido muy dramática. Entregó su vida al Señor y justo al meterse al lago, así hasta la cintura, con el pastor le dijo: mira, pastor, cuando me hagas bajar, me detienes ahí un momento porque quiero hacer una oración. He sido una persona tan mala, quiero orar mientras estoy debajo del agua. El pastor dudó en hacerlo, nunca lo había hecho y dijo: no se preocupe por mí, soy buen nadador y puedo contener la respiración 1 hora. Sosténme allí, si le voy a dar un pellizco cuando quiera salir. Bueno, ok, es su bautismo, vamos a dejarlo hacer lo que quiera. Pero no le había dicho a la familia, todos miraban. Así que, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo sumergió y lo sostuvo. Alguien que estuvo allí me lo contó y la familia entera lo veía y parecía que se disponían a atacar al pastor. Y poco después lo volvió a sacar del agua, pero generalmente no hacemos esto, así que no quiero que se preocupen. Uno lo sumerge y lo saca enseguida y bueno, es un servicio sagrado. Y el bautismo, como tantas cosas, no siempre se ve como algo solemne, pero representa un nuevo nacimiento. Nacimientos, realmente los nacimientos no son solemnes. Y las bodas también son interesantes en ocasiones. Se compara con un funeral. Y eso no siempre es algo bonito. El bautismo representa algo radical. Es una decisión de tener un nuevo comienzo con Jesús y estar dispuesto a demostrarlo en forma pública, hacer una declaración. Así que, siendo que es una prioridad para Cristo, Él dice: id a todo el mundo. Y estas son las últimas palabras de Jesús. ¿Cuán importantes debería ser? Hace muchos años, cuando uno se despedía de alguien por un tiempo, ellos no tenían correo, no tenían teléfonos, internet. Te despedías de alguien, posiblemente nunca más los volverías a ver. Y uno escoge bien sus palabras finales. Hoy dices adiós y te manda un texto. Pero cuando hace 2000 años uno decía adiós, posiblemente nunca más lo volverías a ver. Y esas últimas palabras eran preciosas. Y Jesús, antes de ir al cielo, nos dice: id, enseñen, bauticen. Esa es una prioridad. El bautismo inicia el Nuevo Testamento, inicia el libro de los Hechos, cierra el Nuevo Testamento. Así que es algo que yo creo que es integral aún a la presentación de la profecía. Número 11. ¿Dónde se han originado todas las formas falsas del bautismo? Y eso debemos tener mucho cuidado aquí, porque hay muchos queridos hermanos cristianos y yo creo que habrá muchas personas en el cielo que tal vez no comprendieron el método bíblico del bautismo. ¿Queda claro? Quiero estar seguro que todos lo escucharon, aquellos televidentes. Creo que habrá muchas personas en el cielo que no fueron bautizados por la inmersión. La Biblia dice que en esos tiempos de ignorancia Dios le guiña el ojo. A Hechos 17, el Señor es bueno y sabe que hay veces que no comprendemos, pero lo que sí comprendemos quiere que hagamos lo que Él ordena. Pero hay veces que no comprendemos y Dios bendice acorde al conocimiento que tengamos. Pero hay algunas formas falsas. Marcos 7:8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la ¿qué? A la tradición de los hombres. Esas son las tradiciones hechas por hombres. Vamos a darles algunas evidencias arqueológicas. Le voy a mostrar una serie de fotografías aquí. Aquí tenemos un bautisterio de primer siglo en Filipo. Y eso va al primer siglo. Se bautizaban por inmersión en la iglesia temprana. Este es un bautisterio del siglo V en Emaús. Es un pueblo de Jerusalén y nuevamente entrarían al agua, eran sumergidos. Estos eran los que tenían al lado del Nicea, al lado del Mar Muerto. ¿Alguien recuerda ese edificio? La Torre de Pisa. He estado allí hace mucho tiempo. Justo al otro lado está la iglesia. La iglesia fue construida alrededor de un bautisterio donde la gente era sumergida. La iglesia tiene 1000 años de existencia. Vamos a Roma. En medio de esta iglesia, nuevamente, un bautisterio, la gente fue sumergida. Y uno se pregunta ahora, ¿por qué tantos cristianos queridos se bautizan por otros métodos? La aspersión, uno de los más populares, verter agua con cántaro, algunos con pétalos de rosas, otros con sal, otros lo dicen con palabras. A este se le llama el método de tintorería o lavado en seco. Simplemente dicen algunas palabras y eres bautizado espiritualmente. Pero históricamente no era el método. Si quieres ser un cristiano del bíblico, hay que seguir a Jesús.
No fue sino hasta el Concilio de Ravenna en 1311 después de Cristo que los métodos de aspersión y verter con cántaro fueron aceptados oficialmente como tan válidos como el rito del bautismo por inmersión. Fue más de 1300 años después de Jesús que estos otros métodos fueron aceptados. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿qué diferencia puede hacer? Pastor Doug, es un símbolo, y estoy de acuerdo, es agua, pero creo que el símbolo tiene significado. Jesús le dio a la iglesia un par de instituciones. Una, la Santa Cena, comunión, y otra, el bautismo. No son muchas. Oí hablar de un pastor juvenil que dijo, bueno, siendo que la comunión no es más que un símbolo del cuerpo de Jesús y la sangre de Él, tú sabes, podemos orar, vamos a llevar a los chicos y les vamos a conseguir coca y hamburguesas y lo vamos a bendecir y es la misma cosa. Así que vamos a hacer hamburguesas y coca y decir el cuerpo de Cristo y el sangre. ¿Acaso no es sacrilegio? Para mí es sacrílego. Cada vez que nos queremos apartar del hermoso simbolismo que Dios le dio a estos servicios, nos estamos apartando de la verdad. Él nos dijo explícitamente cómo hacerlo, pero la gente dice, no importa. Lentamente lo que sucedió es que el cambio del método del bautismo no fue de la noche a la mañana. Inició posiblemente al inicio, donde los europeos, los ricos y los aristócratas dicen al bautizarse, bueno, no es dignificado para nosotros que nos sumerjan, que tengamos que quitarnos nuestras túnicas reales y siendo que es un símbolo, pues tal vez nos pueden verter un poquito del agua sobre nosotros y si bendecimos el agua antes será agua bendita y un poquito de agua alcanza mucho. Has oído hablar del agua bendita, ¿verdad? ¿Dónde lo encuentras en la Biblia? Viertes agua sobre las personas. Digo yo, ¿no? Solo me apego a la Biblia. Y luego están los enfermos que pensaban, debes bautizarlos antes de morir, así que metían una sábana en el agua y los envolvían en una sábana mojada y decían, bueno, es lo más que nos podemos acercar. Así que fue en este esfuerzo de acomodar a las personas que empezaron a hacer cambios graduales y poco a poco se hacen componendas y pronto se perdió el simbolismo. ¿Has encontrado en la Biblia un ejemplo donde bautizan a los niños? No. Pero, ¿será que fueron dedicados los bebés en la Biblia? Sí. ¿Qué edad tenía Jesús cuando lo bautizaron? 30. Nos dice que fue alrededor de los 30 años en Lucas 3. ¿Y qué edad tenía cuando fue dedicado? Fue dedicado en el templo a los 8 días de haber nacido. Así que es apropiado dedicar los bebés, pero dice la Biblia es que hay que arrepentirse y ser enseñado antes de bautizarse. ¿De qué se van a arrepentir? Número 12. ¿Qué dice la Biblia acerca de aquellos que colocan las enseñanzas de los hombres por encima de la verdad de Dios? Mateo 15, versículo 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos ¿de qué? De hombres. Pablo dice en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Dice Pablo, que no lo cambie, que no se alejen de los mandamientos de Dios para cumplir con las tradiciones. Número 13. ¿Acaso el bautismo del Espíritu Santo reemplaza el bautismo por inmersión? No, no de acuerdo al apóstol Pedro. Vemos en Hechos 2, después que Pedro predica ese sermón pentecostal, en el versículo 38, le dice la gente al Pedro, ¿qué hacemos? Ahora que sabemos que hemos pecado y que hemos traicionado al Mesías, él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, esto es, después que se derramó el Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, necesitamos arrepentirnos y ser bautizados. Los apóstoles se bautizaron por agua y después fueron bautizados por el Espíritu Santo y fueron las lenguas de fuego. Y vemos ahí en Hechos 10 que habla acerca de un hombre llamado Cornelio y su familia fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y luego fueron bautizados por agua. Primero recibieron el Espíritu Santo y después el agua. Pero Jesús, él fue bautizado por el Espíritu y el agua a la misma vez. Número 14. De acuerdo a la Biblia, ¿qué debe hacer una persona antes de ser bautizada? Y aquí tenemos una lista de algunos de los criterios en preparación para el bautismo. Dice que, letra A, entender las enseñanzas de Jesús. Eso es Mateo 28, 19. Debemos saber qué es lo que se nos enseña. La letra B, creer en las enseñanzas de Jesús. Es lo que dice Felipe al Etiopeo. Dice, si tú crees de todo corazón, una cosa es comprender. Y el diablo lo comprende, pero no lo creer. Hay que creerlo con el corazón. Letra C.
Arrepentidos de vuestros pecados, dijo Juan el Bautista, sed bautizados. Deja atrás la vida de pecado y camina en una novedad de vida. Y sigamos adelante. La letra E. Consentir en apartarse de ese pecado. Romanos 6, versículos 5 y 6. Y eso también lo vemos en Lucas 3, 7 y 8. Y la letra F. Aceptar a Cristo como su Salvador personal y experimentar un nacimiento nuevo. Y es lo que Dios le dijo a Nicodemo. Estos son los criterios para el bautismo. ¿Un bebé puede hacer todo esto? No. Por eso, algunos que fueron bautizados como bebés, no los estoy ofendiendo, fueron dedicados por sus padres como bebés y es muy importante. Y Dios lo bendice. Estoy convencido que Dios bendice a los padres que traen los hijos a la iglesia y los dedican. Pero técnicamente no es el bautismo que hizo Jesús. Número 15. ¿Es apropiado el rebautismo? Encontramos el ejemplo en Hechos 19, versículo 5, realmente del 2 hasta el 5. Pablo viaja a través de la costa de Éfeso y se encuentra con 12 creyentes de Éfeso y les hace la pregunta, ¿fueron bautizados? Y ellos dijeron, fuimos bautizados por el bautismo de Juan. Y entonces dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Cuando escucharon esto, en Cristo Jesús, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Habían sido bautizados por inmersión, el método correcto del bautismo, pero no habían oído hablar acerca de Jesús, así que hay 3 razones por las cuales una persona podría considerar el rebautismo. La primera, si no fuiste bautizado como el método bíblico por inmersión, técnicamente no habías seguido el bautismo bíblico. La segunda razón, donde podría ser necesario el rebautismo, sería es que si tú llegas a comprender mejor la verdad, podrías considerar un rebautismo. ¿Saben? Yo he sido bautizado 2 veces. Una historia rápida. Ya escucharon mi testimonio, algunos de ustedes. Estaba en la cueva leyendo la Biblia. Entregué mi corazón al Señor. No había predicadores que me rodearan y un día un par de excursionistas pasaron al lado de mi cueva, eran bautistas del Calvario y se detuvieron a conversar conmigo y les dije que la cueva estaba al lado del arroyo, así que a menudo pasaban los excursionistas por ahí. Y me preguntaron, ¿eres cristiano? Eran buenos testigos. Y es la primera vez que alguien me había preguntado después de aceptar a Jesús y ahora puedo decir que sí. ¿Has sido bautizado? Me preguntaron. Que nunca nadie me había preguntado esto. Bueno, y me dieron un estudio bíblico rápido compartiendo algunos de estos versículos del bautismo, pero no me enseñaron nada de vivir una vida cristiana. Yo seguía fumando y hacer otras cosas. Bueno, tienes que bautizarte. Bueno, está bien, vamos a hacerlo. Y ellos sabían mucho más que yo, así que me llevaron al agua. Afuera de la cueva había una poza muy bonita ahí, precioso, lindo. Y el agua venía de las nieves derretidas. Así que sí, yo ahí sentí que nací de nuevo. Eso se lo quiero decir. Y luego siguieron en su excursión, ya no me enseñaron nada más. El enseñar también viene después del bautismo. Así que dije, qué bueno, ¿y ahora qué hago? Voy a celebrar el bautismo. Así que fui al pueblo, dije, mira, me acabo de bautizar, vamos a echarnos unas cervezas. Y antes de que se ocultara el sol, yo estaba en la cárcel. Es verdad. Contándole a mis amigos en la cárcel acerca de que, mira, me acabo de bautizar hoy. Unos años después, estudié algunas de las cosas que estoy compartiendo con ustedes en este seminario y un pastor viejo, es un santo, él me explicó, el bautismo era un poquito más serio que eso. Es un compromiso de vida como el matrimonio y uno no se involucra en esto a la ligera. Y desde ese momento, gracias a Dios, no he vuelto a fumar ni a tomar y Dios me ha salvado de todas estas cosas. Y ha sido una verdadera bendición caminar con Jesús. Número 16. ¿Está vinculado el bautismo con pertenecer a una iglesia? Hechos 2:41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Sí, claro, tienes que formar parte de una iglesia. Hechos 2:47 es alabando a Dios y teniendo con favor en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La Biblia nos dice en Colosenses 3:15, fuisteis llamados a un solo cuerpo. Le vuelvo a hacer la pregunta a las damas. ¿Qué pensaría si un hombre llega y te dice, te amo, quiero casarme contigo? Pero ¿será realmente necesario que vivamos juntos?
¿Qué harías tú con esa propuesta? ¿Acaso no darías por sentado que si me amas, te quieres casar conmigo, estar casados, que uniríamos nuestras vidas ahora? Y bueno, el bautismo también es llegar a ser parte del cuerpo de Cristo, y esa es la iglesia. El bautismo es como un bebé, y el bebé que nace sin familia, ¿cuánto tiempo va a durar un corderito allá entre los lobos? Necesita la protección de la familia, y claro, es parte de eso. Colosenses 1:8, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Si yo les dijera, mira, una nariz, y señalo al público, ¿ustedes dirían qué? Todo el mundo tiene una, ¿verdad? Pero si yo señalo el piso y digo, mira una nariz, dice, ¡ay, qué raro! Una nariz en el suelo, pertenece a un rostro, no en el piso sola, ¿verdad? Si cualquier órgano se separa del cuerpo, uno se preocupa, ¿verdad? No duraría mucho tiempo. Debemos mantenernos juntos. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo y debemos estar en un solo cuerpo. 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos bautizados ¿en qué? En un cuerpo. Número 17. Si rechazo el bautismo, de acuerdo a la Biblia, ¿el consejo de quién estoy rechazando? Lucas 7:30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los consejos de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Él. Hablando de Juan el Bautista, despreciaron y se mofaron de Juan el Bautista y no se arrepintieron de sus pecados ni se bautizaron. Rechazaron el consejo de Dios. ¿Realmente crees que fueron salvos? A menos que naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Jesús nos dice que es sumamente importante. El que cree y es bautizado será salvo. ¿Has tomado esa decisión? No significa que hay que hacerlo hoy, pero tal vez debieras planear hacerlo. Si has pensado ser cristiano y abrazar la vida eterna, preparándonos para los días finales, nos gustaría ayudarte a hacer eso. No solamente damos seminarios para entretener a las personas, queremos que ellos se alisten para lo que viene. Si lo hiciéramos solo para entretener a las personas, estaríamos desperdiciando el tiempo. Queremos hacerlo porque queremos que la gente sepa lo que viene y esté preparado, y parte de eso significa ser bautizado. El Señor quiere que experimentes lo que experimentó su Hijo en el bautismo. Nos dice en pregunta 18, cuando Jesús fue bautizado, ¿qué dijo su Padre? Y en Marco 1, 9 y 11, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo contentamiento. Y eso es algo que Dios quiere que todos experimentemos. Sabes, en conexión con esta reunión, tanto los que observan como los que escuchan, queremos darte la oportunidad de responder. Y hemos preparado una tarjeta que les vamos a pedir a los sugieres que les entreguen. Y pueden tomar la decisión esta noche. Si nos los entregan, oraremos por ustedes y con ustedes. Y los que están en casa, lo pueden descargar del sitio web Landmarks of Prophecy. Puedes tomar la decisión ahora y decir, no, solamente quiero ser oidor de la palabra, quiero ser un hacedor de ella. Quiero escuchar la voz del Padre que me dice lo que le dijo Jesús. Quiero que los cielos se abren para mí. Quiero escuchar la voz de Dios diciendo, y que el Espíritu Santo entre en mi vida, y que estoy caminando en la novedad de la vida, y tú puedes tomar la decisión esta noche. Quiero que todos oremos en nuestros corazones, porque creo que algunos van a tomar una decisión esta noche. La gente que mira por el mundo entero y los que escuchan aquí en Albuquerque, podría ser el momento decisivo de sus vidas, y puedes decir, quiero estar casado con el Señor, quiero lavar mis pecados y esa lepra y tener un comienzo nuevo. Tomen la tarjeta y llénenla. Le voy a invitar a Kristen que salga a cantar, Yo me rindo a ti, y luego oraremos juntos. Al terminar con las tarjetas, pásenlas a las orillas y se les entregan a los sugieres con los receptáculos. Y los que están en casa lo pueden enviar con un correo electrónico. Vamos a orar contigo. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all.
Savior, I surrender all. Confío en que todos ya tengan sus tarjetas. Algunos ya la han empezado a llenar. Hace 4 preguntas muy sencillas. 1. Quiero entregar mi vida completamente a Jesús. Si es tu deseo, pon una marca en ese cuadro y toma la decisión. La pregunta número 2. Amo a Jesús y quisiera ser bautizado pronto. Si quiero prepararme para ese momento. Pueden marcarlo si quieren. La tercera pregunta. Algunos tal vez ya fueron bautizados y no fue hecho de acuerdo a la Biblia y tal vez necesiten rebautismo. Posiblemente han aprendido cosas nuevas y que dices, bueno, he sido bautizado pero me quiero volver a bautizar. Si quieres, márcalo. Entonces, al contestar las preguntas, vamos a pedirle a alguien que se comunique contigo. Podremos información en línea para aquellos que miran de todo el mundo y sabrán a dónde acudir. Número 4. Tal vez estén luchando con esta decisión. Estoy orando por esta decisión, sin embargo, todavía tengo preguntas. Márcalo y pueden entregar las tarjetas y oraremos por usted. Mis amigos, yo sentí que pasé muy rápido por este tema, pero confío que el Espíritu Santo está compensando por lo que yo no pude decir en tu corazón en este momento. Es un llamado de Jesús para tener un nuevo comienzo y que se laven nuestros pecados. Él quisiera proveerte eso y ha pagado mucho para que esto sea posible. Quisiera orar con ustedes antes de terminar y que tengan esta experiencia. Aquellos que observan, oremos. Padre Celestial, sé que algunos en este momento están luchando con esta decisión eterna. Ayúdales, Padre, para que tomen la decisión aceptándote a ti. Aunque tengan la lucha en el corazón, que te rindan a ti, que digan, yo quiero rendirme a ti, quiero ser un seguidor de Cristo y estar listo para tu regreso. Y creo que con la ayuda de Cristo todas las cosas son posibles. Gracias. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos. Que Dios los bendiga. ¿Y cuándo es la siguiente reunión? Mañana por la mañana, a las 11, ¿verdad? Aquí mismo. El tema de mañana es reverenciando a la bestia y mañana de la noche marcado para la muerte. No se lo pierda. Bendiciones.